endocrinólogo internista del Centro Médico Docente La Trinidad, y vamos a estar hablando con él sobre un tratamiento que se ha puesto de moda, el uso de medicamentos para pacientes con diabetes tipo 2, que está siendo utilizado por famosos y por no tan famosos para perder peso. Todos sabemos que a veces eso puede ser un camino largo, tortuoso, difícil, complicado, y nos seducen estas alternativas que lo prometen con poco esfuerzo y en poco tiempo. Pero ¿cuáles son los riesgos para la salud? Bienvenido, doctor Campero, es un gusto inmenso conversar con usted. Hola, buenos días, un saludo a toda la audiencia de este programa tan popular. Estos medicamentos, la primera aprobación fue en el 2005 para ¿Estamos diabetes. hablando de Ozempic o Estamos Saxenda, hablando como de se conoce? uno que en ese momento se llamaba Exenatide, todavía existe, y era de aplicación 2 veces al día. Quiero llevarlo a ese contexto porque durante mucho tiempo hubo mucho esfuerzo para que se lograra meter este tipo de medicamentos por los beneficios que ya se sabía que producía. Pero como todo crecimiento, tú sabes, al comienzo es un poco lento y luego viene una curva ascendente. Pero la liraglutida, que es la Saxenda, se aprobó para sobrepeso obesidad en el 2014 en el mundo, ¿ok? Por ejemplo, en Europa en el 2015, la FDA, que es para Estados Unidos y donde realmente nosotros nos regimos, fue en el 2014. Y Ozempic, que viene a ser, digamos que la segunda generación de estas primeras moléculas para perder peso, porque tú lo mencionaste bien. Al comienzo solamente estaban intencionadas para diabetes tipo 2, para normalizar glicemia. Y luego se vio en esas observaciones que los pacientes estaban perdiendo peso, mucho mejor que medicamentos que estaban en el mercado para perder peso. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido en el manejo del sobrepeso y obesidad como condición crónica es que no hemos tenido medicamentos suficientemente eficientes para lograr pérdida de peso importante desde el punto de vista de fármacos, de medicamentos. Y cuando se hacía como un breakthrough, cuando se hacía algo, una droga innovadora, entonces empezaban efectos adversos que lograban al tiempo que se sacara del mercado. Por allí iban problemas cardiovasculares o problemas a nivel psicológico, por ejemplo. Y llegamos a esta serie de medicamentos que se empezó a ver que perdían peso y empezaron a hacerse estudios con dosis mayores. Entonces tenemos la generación de medicamentos para diabetes tipo 2 que en general tienen dosis menores y luego los mismos medicamentos en dosis mayores sirven para sobrepeso, obesidad. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo actúa este medicamento? Principalmente hay 3 sitios donde van a actuar. El sitio más importante es a nivel cerebral, a nivel del hipotálamo, que es donde tenemos el centro, digamos, del apetito, pero también podemos hablar de el centro de la recompensa o del castigo. La alimentación es una función para nosotros sobrevivir, igualito que la reproducción y otras cosas que son instintivas. Entonces, de esa forma, de repente los carbohidratos, como es una fuente muy alta de calorías, se recompensa un poquito más que cualquier otro tipo de alimento. En ese sitio, estos medicamentos logran suprimir el hambre, sobre todo a cosas hipercalóricas y sobre todo hacia las preferencias hipercalóricas y hacia la sobrealimentación. Pero una vez que uno está comiendo, también suprimen que uno ya se sienta más rápido lleno, pero eso es a nivel cerebral. Luego el segundo sitio de acción es a nivel mecánico gastrointestinal, que te sientes lleno. Eso se logra a través de disminución del vaciado del estómago. Pero es lo que uno dice, bueno, me siento un poquito más distendido. Y luego el tercer sitio de acción, que no es menos importante que los anteriores, pero recordemos que la alimentación principalmente es un hábito. Por eso es tan bueno que actúen a nivel hipotalámico. El tercer sitio de acción es que mejora la secreción de insulina, tanto a nivel del páncreas, que es donde se produce la insulina, como sus efectos a nivel de hígado y a nivel de otros órganos que tienen músculo, inclusive el corazón y toda la parte muscular del resto del cuerpo. Entonces vamos a hacer más eficiente todo lo que tiene que ver con el metabolismo principalmente de los carbohidratos. Ahora, más allá del mecanismo de acción,
¿para quiénes está indicado el uso de este medicamento para perder peso? Tengo un matrimonio dentro de 2 semanas y el vestido no me cabe. ¿Es el escenario indicado para tomar algo como esto o hay algunas condiciones? Tienes que tener un checklist, una lista de parámetros que hacen que sea elegible para un tratamiento de esta naturaleza. En realidad es muy amplio, sobre todo los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad grado 1. Es decir, no la obesidad más grande que tal vez inicialmente está llena de muchas comorbilidades y hay mucho peso con respecto a tu talla y podrías tener una indicación más rápida de cirugía bariátrica o cualquier procedimiento bariátrico. Pero hay que reconocer que en muchos pacientes el sobrepeso o obesidad es una condición crónica. ¿Ok? Entonces, a pesar de que uno lo pudiera utilizar porque es un medicamento que uno se lo coloque y puedes dejar de utilizarlo, si nosotros entendemos que es un hábito comer, la forma en que comemos es un hábito, pensar que es ocasional el uso de estos medicamentos no es muy lógico. En la mayoría de los pacientes es una condición crónica. Entonces hay que pensar más como si tú eres hipertenso y lo vas a utilizar un buen tiempo. ¿Okay? Pero en general la posibilidad de utilizarlo en una amplia población es posible. Muchas personas pueden utilizarlo y lo que uno hace usualmente es una verificación de causas secundarias de obesidad que son muy raras, ver el estado de salud en general del paciente, observar si hay alguna contraindicación, que son muy poquitas. ¿Cuáles son? Vamos allí a la parte que sería como donde se le está haciendo como mucha publicidad a cosas que son muy pequeñas observadas. Por ejemplo, hay noticias que dan cuenta de que este efecto que tiene sobre el vaciado estomacal, la ralentización, puede incluso tener consecuencias como, por ejemplo, parálisis intestinal o incluso ser una comorbilidad para procesos quirúrgicos con aspiración en procesos de intubación o anestesia. Correcto. Primero tenemos que entender que todos los medicamentos pasan años, 8 o 10 años para ser aprobados. Y uno puede observar en las revistas médicas más especializadas cuáles son sus beneficios y riesgos en el momento de indicarlo. Por eso lo principal es acudir a alguien que sea especialista en obesidad. Muchos de los endocrinólogos están dedicados a sobrepeso obesidad, pero también hay algunos alrededor de eso que van a ser los que van a hacer la mejor prescripción del medicamento. O sea, no automedicarse. Entonces, ¿qué pasa? Ya desde el principio se sabía que había receptores de este tipo donde actúa el medicamento que estaban en todas partes del cuerpo. Y sí es cierto que retrasa el vaciado gástrico. Esa es una de las formas de que uno pierde peso. Pero salió como una noticia muy impactante y por eso quise poner el contexto desde cuándo están aprobados y no concluye realmente nada potente. No dice ni siquiera si los pacientes tenían diabetes de largo plazo o muy crónico. Y, por ejemplo, la gastropatía diabética, que se describe en ese reportaje de un medio importante americano, es muy raro. O sea, se ve más allá de 10 a 20 años de mal control de diabetes en pacientes que usualmente van a requerir de insulina. Entonces, agarrar eso chiquitico, donde entrevista como 2 a 3 personas, y explotarlo a la población general, poniendo miedo cuando tú vas a beneficiar a tanta gente que tiene sobrepeso y obesidad, que está acompañado de tantas comorbilidades. Y si tú te fijas, la semana pasada aparecieron los resultados de logro cardiovascular con este tipo de medicamentos y se reportó 20% de disminución de infartos no fatales, ictus o lo que uno conoce como accidente cerebrovascular no fatales y muerte cardiovascular en general, 20% de predicción. Además producen hasta 60% de disminución de riesgo que desarrolles diabetes tipo 2. Y tú sabes, lo que impactó fue que 2 pacientes, que los mismos gastroenterólogos que están entrevistando en esa nota de prensa, pero que bueno, fue tipo video, dicen que lo más probable es que ya tenían un problema de vaciado gástrico. ¿Okay? Entonces yo pienso que el paciente que tú lo vas a utilizar en general no va a tener esa condición tan crónica y uno podría evaluarlo para pesquisarlo a ver si tiene algún riesgo. El otro
punto grande de controversia es el cáncer de tiroides. Entonces, desde un principio siempre se describió, porque hay receptores de ese, donde actúa ese medicamento, hay receptores en casi todas partes del cuerpo, ¿ok? El cáncer medular de tiroides tiene una incidencia de 0.11 en 100.000 personas. Eso es más o menos 1 en 1.000.000. O sea, hay una frase que nosotros decimos que está relacionada con un producto lácteo. O sea, tiene que ser, tú sabes, la peor de las suertes. ¿Ok? Y tú lo puedes identificar, es decir, una persona entrenada la puede identificar de forma bastante rápida. En general, un paciente con patología tiroidea de cualquier tipo, hipotiroidismo, enfermedad nodular de tiroides, inclusive cáncer de tiroides, el papilar, que es el más frecuente, no tiene contraindicación. Es decir, podrían utilizarlo siendo hipotiroideo o hipertiroideo. Correcto. Entonces yo creo que lo principal es saber dónde tenemos la fuente de información y contrastarla con alguien que esté entrenado en este tipo de medicamentos y que pueda respondernos. Ahora, hay una necesidad y la gente pareciera asociar el tema de pérdida de peso cuando no se trata de obesidad mórbida, sino de sobrepeso, con una cosa superflua. Tener sobrepeso, estética, tener sobrepeso, tener obesidad, así sea de grado 1. ¿Cuáles son esos riesgos que supone? Porque ha hablado de reducción de 20% en eventos cardiovasculares o cerebrovasculares, pero ¿es una enfermedad el sobrepeso? Sí, es una enfermedad porque está acompañada de la posibilidad de comorbilidades, desde apnea obstructiva del sueño, que es que tú puedas despertarte en la noche porque no puedes respirar, sobre todo por la grasa a nivel orofaríngeo en el cuello, y que está relacionado con muerte súbita nocturna, ¿ok? Además de grasa en el hígado, que pudiera evolucionar a cosas mucho más graves en menor proporción, pero que pueden ocurrir como cáncer hepático. La obesidad está relacionada con 13 tipos de cánceres, ¿ok? Hipertensión, la misma grande que es diabetes tipo 2, que está acompañado con problemas renales, retinopatía, sobre todo si no está bien manejada a largo plazo, hasta problemas de la propia estima. En eso podríamos meter el efecto más grande, que son los efectos gastrointestinales, que sí es cierto. El 30 al 50% de los pacientes pueden experimentar náuseas, vómitos y diarrea. Pero si tú entiendes el mecanismo de acción, precisamente esa es la forma en que tú vas a evitar comer ciertos alimentos hipercalóricos. Entonces, si él te va a producir disminución del apetito y te va a hacer que te sientas lleno más rápido y tú insistes en comerte, después de que te pasaron la bandeja con el primer tequeño, el segundo tequeño, y sientes el estímulo, no comas más y sientes ¿sabes, no? Sí. Y tú te lo comes porque ese es el cerebro tuyo que no tiene control, ¿verdad? Pero te está reforzando este medicamento, la concentración, y te lo pone una semana para que tú hagas caso, en el caso de Ozempic, diario, en el caso de Saxenda, y te lo comes y te da náusea. Lo podemos ver como un efecto adverso. Es un efecto adverso, pero yo trataría de replantearlo como, aprende a comer, sigue las indicaciones de la alimentación sana, come más vegetales, mastica más lento, y si te vas a meter el segundo plato de paella o el helado, vas a tener efectos adversos. Trata de cognitivamente entender que lo que estás haciendo es que estás comiendo mal, que va en contra del cuál es el objetivo del medicamento. La oportunidad para generar nuevos hábitos a raíz de eso. Correcto. Que orgánicamente empiezas a sentir producto del medicamento. Estamos hablando de un medicamento costoso, es accesible. Importante que la recomendación que hacía, que esto tiene que ser indicado por un médico y hacer esa evaluación previa para poder ajustarlo a quien verdaderamente lo necesite, ¿no? Pero ¿cuáles son quizás esas posibilidades que hay para acceder a este medicamento? ¿Esto se consigue en cualquier farmacia, así como uno va a comprar algo para el dolor de cabeza? Hay que reconocer que el sobrepeso y obesidad puede afectar, sobre todo en el mundo occidental, hasta el 60% de la gente, ¿ok? Entonces, los medicamentos es un salto evolutivo. Yo pondría a este tipo de medicamentos similar al descubrimiento de la insulina en logros. Tan importante es.
Y sí, al principio fueron muy costosos. Al principio, y en Estados Unidos todavía, el tratamiento al año está estimado entre $1,000 y $1,200, ¿ok? Pero hay que reconocer que siempre el mercado americano es el mercado más costoso. En Venezuela, en general, estamos hablando de entre 130 a 250, pero también va a depender de las dosis, porque es muy importante entender que para lograr el efecto de perder peso en sobrepeso y obesidad, necesita las altas dosis de estos medicamentos porque esta presentación existe para diabetes tipo 2, que fue como tú comenzaste, y allí la eficacia de perder peso es buena, pero es menor. Comparativamente con otras cosas, sí, pero los beneficios en disminución de medicamentos, por ejemplo, cuando empiezas a perder peso, que ya no necesitas tantos antihipertensivos o pacientes que tienen muchos medicamentos para control de la glicemia porque tienen diabetes tipo 2, ya se está hablando de que va a impactar la compra de las personas que tienen hábitos en comidas rápidas o en comidas hipercalóricas. Acuérdate que uno de los problemas principales del sobrepeso y obesidad es que el alimento es un producto de venta. O sea, lo necesitamos para vivir, pero eso es un producto. Por eso es que las papitas suenan clic y son tan sabrosas y tú te las quieres acabar todo. El glutamato monosódico es adictivo y se usa en todo. Todo, o sea, o esa mezcla de azúcar con grasita que tienen esas galletas negras con una parte blanca que tú empiezas a comerte uno y te comes no puedes varias. parar. Ajá. O el mismo empaquetado, o sea, que es un tigrito brillante, bonito por dentro y por fuera. O sea, ¿para qué hacen tan bonito el empaque, tú sabes, brillante por dentro? Es un producto de venta. Para que la mano vaya una y otra vez adentro. Y hasta el jamón, tú sabes que tiene cosas que lo hacen más dulce, lo hace que tú escojas, este es más sabroso. Entonces, precisamente eso es lo que estamos tratando de... O eso es lo que se intenciona y se descubrió que hacen este tipo de medicamentos, de que tú eliges sabores más sutiles que usualmente van a ser menos hipercalóricos. Entonces sí es costoso, pero los beneficios van a ser gigantescos. Y lo otro es que estamos hablando de las primeras generaciones de medicamentos, ¿no? Saxenda el primero de este grupo y Ozempic el segundo, pero el Ozempic es el intencionado para diabetes tipo 2. El producto para perder peso, cuya molécula es la semaglutide, se llama Wegovy y no ha entrado a Latinoamérica. Pero fíjate que es tan exitoso que ya todos nos sabemos el Ozempic cómo perder peso, porque se logra perder peso con las dosis intencionadas para diabetes. Bueno, también por el famoso vestido de Marilyn Monroe, que logró entrar en el cuerpo voluptuoso de Kim Kardashian, todo esto producto de ese tratamiento y la dieta que hizo utilizando Ozempic o Saxenda. Muchísimas gracias, doctor Campero, por habernos acompañado estos minutos explicándonos el mecanismo de acción y este nuevo método para la pérdida de peso a través de medicamentos que se ha popularizado en el mundo y bueno, habrá que ver cuándo podrá llegar esa nueva generación, ese nuevo medicamento a Latinoamérica para que esté a disposición de quienes necesitan indicación para ello. Paul Campero es médico endocrinólogo, internista del Centro Médico Docente La Trinidad. 8:30 minutos en punto. Hacemos una pausa, ya venimos con más de Shirley Radio. Sonidos que te llevan.